Muy buenos días, amados hermanos, amado público, que en esta mañana nos conectamos para escuchar la bendita palabra de nuestro gran Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él está dispuesto a comunicarnos el mensaje de su corazón, porque la Biblia son revelaciones de la palabra del Señor. Bendito sea Él por siempre y para siempre. Nosotros solamente somos seres humanos que Dios escogió para que podamos ministrar a su grey. El dueño es la iglesia, el dueño de la iglesia es el Señor. Nosotros solamente somos sus obreros, sus servidores. Por eso a Él siempre le damos toda la gloria y toda la alabanza. Vamos a orar para dar inicio, mis hermanos, para dar inicio. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando hoy, que sus corazones están dispuestos para escuchar el mensaje de salvación, el mensaje profético de nuestro gran Padre Dios. A Él sea todo el honor, a Él sea toda la gloria. Oremos a nuestro Padre. Señor, venimos confiados ante tu santo trono. Venimos a buscar tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu dirección divina, Señor, el mensaje de tu palabra, porque tú eres el único Dios bendito y santo, porque eres el único Dios a quien recurrimos, Señor. No tenemos otro Dios, no tenemos otros dioses, no tenemos a nadie, Señor. El único camino para llegar a ti es Cristo Jesús, porque Él lo dijo en su palabra, Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así que el único camino para llegar a ti, Señor, es tu amado Hijo Jesús, el Cristo Yeshua de la gloria. Y tu Espíritu Santo que está con nosotros, Señor, para alentarnos, levantarnos, para enseñarnos, bendito Señor. Hoy te rogamos, Señor, que todo lo que hemos de hacer en estos momentos, en esta hora, hora y cuarto, o a lo mucho hora y media, Señor, solamente, Señor, queremos hacer tu voluntad. Usa mi vida, usa mi corazón, Señor, de tal manera que tu mensaje, Señor, edifique los corazones. Que tu mensaje, Señor, traiga edificación, avivamiento. Que nos traiga una visión, una esperanza, Señor. Que nos traiga fortaleza, que nos dirija, que hables a nuestro corazón, Señor, de las cosas que tenemos que rectificar en nuestras vidas, de las cosas que nos tienes que avivar, Señor, por tu gran amor. Así, Padre, pongo en tus manos este mensaje en el precioso nombre de Jesucristo, Yeshua, tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador y Señor. Amén y amén. Así que muy buenos días a todos. Vamos en este momento a presentar antes de la palabra, vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas ante nuestro gran Padre Dios. Aquí está el de tu servidor y el de mi amada esposa, el apóstol Candy. Ella está ahorita viendo las cámaras, ella está viendo ahorita los videos, apuntes, etcétera, etcétera. Vamos a orar y vamos a presentarlo ahí en tu casita. Corre la luz, mi amor, ya corre la cortina esa. Vamos a presentarlo, mis hermanos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Señor, venimos delante de ti, ante tu trono, Señor, y presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas en esta mañana, Señor. Queremos obedecerte, Padre, conforme a tu bendito mandamiento. Muchas gracias, papá, muchas gracias, eterno, porque nos permites, mi Señor, ofrendar, darte de lo mucho que tú nos das. Gracias, papacito. La honra sea para ti, a todos tus hijos, Señor, que obedientemente lo hacen, Señor, y que lo hacen sin presiones, sin nada, sino espontáneamente del corazón, como una muestra, Señor, del amor que te tenemos entre tantas cosas. Padre Santo, precioso, te pido mucho, Señor, que bendigas a tus hijos, que tú les multipliques y les proveas sus alacenas, provees de mucha paz, mi Señor, que tu amor y tu gracia y tu misericordia permanezcan en sus vidas. Te lo entregamos, Señor, en el bello y santo nombre de Cristo Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. También tenemos los avisos de hoy. No tenemos muchos avisos porque pues no nos estamos congregando.
pero sí, tome usted nota. Tome nota. Como número 1, mañana, como próximo lunes, mañana 11 de enero, tenemos reunión de pastores a las 8 de la noche, donde estamos dando seguimiento a su ministerio que Dios les ha llamado, que Dios les ha puesto. Mañana a las 8 en punto estamos entrando. Yo entro como 5 minutos antes o 10 minutos antes. Ya estamos allá listos con abierta ya la página. Número 2, el próximo martes también tenemos reunión, martes 12 de enero, tenemos reunión con los líderes a las 8 de la noche. Así que prepárense, pastores, prepárense, líderes, para que se cumpla la palabra del Señor. También como punto número 3, ya le hemos enviado sus avisos allá en los grupos, para que cada líder vaya preparándose, porque debemos de abrir, primeramente Dios, como estén estas cosas, a principios de febrero, a fines de enero o principios de febrero, veamos cómo están las cosas, pero váyanse preparando los ministerios, vayan viendo sus quehaceres, que vean que las cosas estén adecuadas, que lleven sus cubrebocas, que lleven su gel. Debemos poner el tapete en la puerta, el gel, cubrebocas, estar listos los baños, en fin, etcétera, todo lo que se necesita, y tener a 1,5 metros cada silla, y poner en el segundo piso las otras sillas para que una parte vaya abajo y una parte vaya arriba, de tal manera que podamos en un solo servicio, por la gracia de Dios, tenemos el espacio de arriba. Así que Dios los bendiga. Gracias por atender estos avisos y nuestras ofrendas a nuestro bendito Señor. Vamos en este momento a iniciar el mensaje de la bendita palabra de nuestro gran Rey y Señor. El mensaje de hoy es el tercer y último mensaje respecto al comportamiento de la iglesia en estos tiempos, la iglesia contemporánea en estos tiempos. Es el tercer video donde hemos visto la actitud y lo que la iglesia tiene que hacer ante todas estas cosas que proféticamente están sucediendo. El mensaje de hoy se llama Avivamiento profético en tiempos de aflicción y angustia. Avivamiento profético en tiempos de aflicción y angustia. El objetivo: oración en clamor por misericordia. Aleluya, sí, así es. Repito, el mensaje tiene el título Avivamiento profético en tiempos de aflicción y angustia. Es glorioso. El objetivo: oración en clamor por misericordia. Esa es nuestra arma poderosa que Dios nos dio, la oración. Y vamos al texto base en el libro de Habacuc. Estamos viendo el libro de Habacuc para la iglesia contemporánea. Habacuc capítulo 3, versículos del 1 al 3. Habacuc capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra de nuestro bendito Señor. Tiene un título y dice Oración de Habacuc. Oración de Habacuc. Si en este tiempo le pondríamos como título, si fuera así, pero la palabra de Dios es viva, es real, es presente en todo tiempo. Le pondríamos también oración de la iglesia.
Y vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 3, de 1 al 3, y dice la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Eterno, he oído tu palabra y temí. Oh Eterno bendito Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Es la promesa, son promesas de Dios. Dios lo tiene prometido. Dios se lo ha prometido a los herederos de la salvación, los herederos de la promesa. Dios lo tiene prometido, y las promesas del Señor que salieron de su boca, que están plasmadas en este sagrado libro, todos tienen su cumplimiento. Ni uno solo ha fallado, ni uno solo. Y ninguno fallará, porque salió de la boca de nuestro bendito Señor. Vamos, estos capítulos revelan a la iglesia contemporánea. No se olvide, mis hermanos, no se olvide, porque desde el capítulo 1, el 2 y el 3 de hoy, estamos llegando a la tercera etapa del comportamiento, de las acciones y actitudes de la iglesia contemporánea en este tiempo. Oh, sí, Señor, eso es lo que estamos viendo. Como un recordatorio nada más, en el capítulo 1, el Señor revela que la iglesia, que la intercesión de su iglesia en forma perseverante, en forma ferviente, en la voluntad del Todopoderoso, tiene respuesta. Cuando nuestra oración, cuando nuestra intercesión tiene propósito, nuestra intercesión tiene objetivos, nuestra intercesión tiene una visión, entonces estamos orando en la voluntad de Dios. Y cuando oramos en la voluntad de Dios, Dios responde. Es esperar su tiempo, pero Él tiene muy presente las oraciones proféticas de acuerdo a su divina voluntad. Seguro que va a responder. Esa es la primera etapa de la iglesia, que ante los problemas, como vimos cuando Habacuc se dio cuenta, le reveló Dios tantos problemas que existen en el mundo en aquel tiempo en el pueblo de Judá, pues él inmediatamente activó la alarma de la oración, de la intercesión. Es exactamente lo que hacemos nosotros. Cuando vemos que las cosas no están bien en el mundo, la iglesia del Señor se aboca, ahora sí, a la intercesión, al ayuno, a la búsqueda de Dios, a la petición al Señor. Eso nos enseñó, nos mostró el Señor, y eso estuvimos haciendo. La iglesia estuvo clamando, orando ante y lo sigue haciendo. En el capítulo 2, la siguiente etapa del comportamiento de la iglesia presente nos lo muestra, nos lo revela Dios a través del profeta Habacuc. Y ahí nos enseñó, el Señor nos reveló que la oración constante de su iglesia trae como resultado de que el Señor entre en acción en traer al mundo justicia y juicio. Sí, porque Dios pone en orden las cosas para corregir tanto pecado en la humanidad, para enderezar los pasos de la humanidad, de los seres humanos, pero definitivamente también para su iglesia, porque la iglesia es la primera que da testimonio de nuestro Señor. La iglesia es la que tiene el compromiso, pero un compromiso que no es así
de fuerza, sometimiento, sino como un ser agradecido a Dios por los favores y misericordias que le ha dado a tal persona o a tales personas. Por eso nosotros entonces actuamos de tal manera. En este capítulo 3, la tercera etapa de la iglesia, la primera ya lo vimos, la segunda está en pleno, porque la justicia y el juicio de Dios a nivel mundial todavía sigue ese azote de ese bicho, pero aunque Dios no trae las cosas malas, pero Él tiene una voluntad permisiva. O sea, cuando Él permite estas cosas, y cuánta gente en este momento está tomando su enderezamiento, está corrigiendo sus caminos, sus pasos. Dios le está dando avivamiento, los está haciendo surgir de nuevo en una vida gloriosa, de paz, de gozo. Muchos están volviendo su corazón al Señor, sus pasos al Señor a través de todo esto. Dios es bueno. Dios es bueno, ¿por qué? Porque el propósito de Dios es hacernos regresar nuestro corazón, nuestra mente, todo a los caminos del Señor. Ese es su propósito. Entonces Dios lo hace para bendecirnos. En este tercer capítulo que vamos a ver, Dios nos va a revelar, está revelado, pero hoy nos va a mostrar que después de su justicia y su juicio, entonces Él interviene trayendo avivamiento para hacernos volver entonces a la vida espiritual. O sea, traer a la vida es sinónimo de resucitar, para hacer que la iglesia resucite. Vaya, porque, bueno, más adelante veremos las Sagradas Escrituras tan cual es la santa palabra profética para estos tiempos gloriosos proféticos. Bueno, vamos al libro de Habacuc y vamos en el capítulo 3 y vamos ahora sí a iniciar y veamos la etapa que viene para la iglesia. Terminando todo esto, que ya vimos en el video anterior, en el video número 2, hoy es el video número 3, vamos a ver el capítulo 3, versículo 1. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 1, dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué es Sigionot? ¿Qué hace el profeta orando? Y además habla de Sigionot. Esto lo debe saber la iglesia. Debemos saber qué está hablando Dios en este tiempo. Sigionot es una palabra hebrea que denota o hace notar una, valga la redundancia, una nota musical. Una nota musical para una oración cantada. Como cuando a veces le decimos, hermanos, vamos a orar cantado. Entonces tenemos una palabra profética que al cantarla estamos orando y estamos cantando al Señor, orando, cantando al mismo tiempo. O sea que estamos cantando una oración de petición o de alabanza a nuestro Dios. Y a veces entra el lenguaje celestial cuando comenzamos a cantar en lenguas a nuestro bendito Señor. Es una nota musical, lo que quiere decir Sigionot. Y eso se hacía con instrumentos de cuerdas, guitarras, violines, bandolón, contrabajo, o sea, el instrumento que se llama contrabajo. Pero dentro de todo esto había júbilo con una sensación de victoria. ¡Qué hermoso! Una sensación de victoria para nuestra fe en el Señor. Esto nos dice claramente que nuestra visión como iglesia es que Dios nos lleva a la victoria. ¿Qué sucede? ¿Qué emoción mostramos? ¿Qué sentir tenemos
cuando Dios nos da la victoria. Ay, 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 es júbilo, saltamos, brincamos, giramos, alabando al Señor, victoria y victoria y victoria. Eso es Sigionot. Así que prepárate, iglesia, prepárate, hijos de Dios, preparémonos, porque aunque pues la gente está diciendo que esto va a tardar mucho y que después vienen otras cosas y cosas peores, y bueno, nosotros guiémonos de las Sagradas Escrituras. Todo lo que tenga que venir, Dios nos protegerá. Estamos bajo su manto profético, estamos bajo sus alas. Así que por algo estamos vivos. Vamos pues, una vez de comprender esto, vamos al versículo 2. Dice, oh Jehová, le puede decir, oh Eterno, oh Yahweh, oh Adón, mi Señor, puede decirle Señor, como tú gustes. A mí me gusta decirle a nuestro Señor, me gusta decirle el Eterno, el bendito. También le digo Jehová, también le digo Yahweh. Oh Eterno, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Oh Eterno, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, oh Dios, en la ira, acuérdate de la misericordia. La iglesia, vamos, cuando Habacuc recibe la noticia de que sus oraciones ya han sido oídas, escuchadas por Dios y que venía el juicio y la justicia, cuando recibe esto, él se impacta y le da temor reverente, santo ante el Señor. Se produjo en él un temor reverente, un temor santo ante la justicia y el juicio que Dios le revela que venía. Hermanos queridos, antes que entrara esta pandemia a nivel nacional, muchos profetas estuvieron hablando. Este servidor, yo no me declaro un profeta, pero Dios me usa proféticamente. Yo no me declaro un apóstol, Dios me usa apostólicamente. Así nos usa a mí y a mi amada esposa. Porque cuando Dios usó nuestra vida hablando a la iglesia, en muchas ocasiones, que vendría en el mundo un quebrantamiento de salud y que venía a nivel mundial y que iba a haber quebrantamiento en la economía mundial. Desde hace como 3 años Dios nos ha dicho esto. Y una vez el Señor me dijo que les dijera: compren su terreno fuera de la ciudad. Compremos terreno fuera de la ciudad y haga su pozo para que podamos sembrar, porque también viene escasez de alimentos. Esto dice el Señor. Y yo no sabía nada de estas cosas hace 3 o 4 años, pero así era y así era. Hasta que a fines del año pasado y a principios de este año que terminó, otra vez y llegó. Por eso le doy gracias al Señor por la forma en que usa mi vida, y la gloria sea para Él. Yo solamente soy uno de los más pequeños de sus servidores. Bendito sea el Santo Dios. Así que, mis hermanos queridos, el punto número 2, cuando se escuche estas cosas, la iglesia debe tener temor reverente delante de nuestro Dios y decirle: Padre. Y siempre fuimos y le decíamos: oremos, no faltemos a los tiempos de oración, no faltemos a los domingos, escuchemos los mensajes del Señor, escuchemos, vengamos a la oración, tenemos mucho que orar, hay que estar, hay que buscar a Dios. Y ese temor reverente, y eso fue, y comienza entonces el tiempo que dice aquí: oí tu palabra y temí.
Debe brotar en nuestro corazón por el Espíritu Santo un temor reverente. La iglesia debe tener un temor, debemos tener un temor reverente. Debemos tener un temor santo ante el Padre, porque lo que Él determina a través de las oraciones que hacemos buscando el rostro de Dios, Él entra en una manera determinante. Y cuando Dios determina lo que tiene que hacer, no hay ser humano, no hay gente que pueda frenarlo, nadie puede detener sus designios. Él tiene que entrar en acción, porque si no se hunde el barco. Si no toma el timón, el barco se hunde. Si no toma el timón de este mundo, nuestro amado Dios, vendría catástrofes y no habría nada que hacer. Pero la iglesia bendita de Dios, lavada con la sangre del Cordero de Dios, esa iglesia que fue trasladada de las tinieblas a la luz admirable del Señor, la iglesia que nació de nuevo, esa iglesia tenemos el compromiso de la intercesión hasta que Dios escuchó la intercesión de la iglesia y entonces vinieron estas cosas. Bendito sea nuestro Señor. Pero dice el Señor aquí en el versículo 2, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea que Habacuc tuvo esa visión, porque dice claramente la visión que vio Habacuc. Cuando él ve esta mortandad a nivel mundial, cuando él lo vio en ese tiempo para Judá, cuando él se da cuenta de ello, dice: Señor, acuérdate de tener misericordia. No permitas que tu iglesia muera espiritualmente. No permitas que tu iglesia muera espiritualmente y físicamente. Señor, acuérdate que en cada tiempo catastrófico en el mundo, siempre prevaleces a un remanente fiel. Siempre lo haces porque no exterminas a tu iglesia, entras en misericordia, entras con tu amor y haces, Señor, que tu iglesia reviva otra vez en medio de esa catástrofe que hubo en el pueblo de Judá, cuando fueron invadidos, y ponerlos en orden por las tropas babilónicas. Ellos tuvieron que enderezar sus caminos, tuvieron que gemir, tuvieron que llorar. Y entonces oyó Dios la oración de Habacuc, y entonces les trajo dentro de toda esa devastación que hubo en Judá, en el pueblo de Israel, que en la parte Judá, que es el norte. Entonces Dios comenzó, después que enderezó sus caminos el pueblo, después que se arrepintieron y convirtieron su corazón al Señor, entonces Dios les devolvió la vida espiritual. Dios nuevamente les sopló aliento de vida y comenzaron a buscar al Señor otra vez, porque lo habían olvidado y se habían ido tras la adoración de ídolos. Bendito el nombre de nuestro Señor. Y dice: en medio de este tiempo catastrófico, trae avivamiento, Dios mío, trae avivamiento. Señor, glorifica tu nombre, no nos extermines por completo. Y Dios escuchó esta oración de Habacuc. ¿Qué es lo que esperamos ahora? ¿Cuál es la intención de Dios para nosotros, la iglesia de estos tiempos? Vamos a decirle al Señor: Señor, así como tú respondiste a Habacuc, respóndenos a nosotros. No permitas que nos muramos espiritualmente, no permitas que nos muramos físicamente. Ten misericordia, avívanos en medio de estos tiempos catastróficos. Ten misericordia, Señor. Esa es la oración actual de la iglesia. Ya fue la primera, ya fue la segunda, ahorita estamos en la tercera etapa. En estos tiempos finales que viene un avivamiento mundial de parte del Señor Dios Todopoderoso, la iglesia tiene un papel que debe de hacer y que tiene que hacer: interceder, orar ante el Padre Celestial, decirle: Señor, en medio de estos tiempos, haz conocer tu presencia,
Avívanos, Padre, avívanos. Aviva tu obra en medio de estos tiempos catastróficos. Señor, avívanos, no permitas que muramos ni físico ni espiritualmente. Y dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Es algo tremendo porque este hombre de Dios, según la historia, lloró y lloró. Se vistió de saco, echó ceniza en su cabeza, aunque no está escrito así, pero así fue porque así lo hacían los profetas, así lo hacían los patriarcas, así lo hacían, amados, así era. Y es cuando el Señor entonces, conmovido en su corazón, entonces envió avivamiento. Nosotros tenemos que estar allí llorando, clamando, suplicando la intercesión sacerdotal profética de la iglesia, la amada iglesia del Señor. Y dice, y enseguidamente dice, en la ira, acuérdate de la misericordia, Señor. Es cierto, porque Dios desató su ira. Fue tremendo lo que le pasó al pueblo de Judá. Fue tremendo, hermanos, tremendo. Los llevaron cautivos, muchos murieron, otros los llevaron al cautiverio y quedó una pequeña porción allí, un remanente pequeño. Pero Dios levantó otra vez y dice, en la ira, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Acuérdate, Señor, que tú eres lento para la ira, pero muy grande en misericordia, oh Señor. Oh, y todo esto es una experiencia poderosa que el Espíritu Santo hace que experimente la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer, no meternos en cosas de que esto, oír mensajes acá. Es tremendo. Dejémonos de cosas. Dejemos que si este me hizo, no, maduremos, iglesia, maduremos para hacer lo que debemos de hacer y no distraernos en cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Sí, Señor, bendito sea, Señor, Padre Santo. Yo sé que estás enderezando los caminos. Oh, Dios mío, ayúdanos. Porque avivamiento significa con toda claridad volvernos a la vida. Eso es avivamiento, volvernos a la vida. Hacernos resucitar o resurgir de nuevo. Eso es avivamiento. Y Dios lo quiere para todos. El propósito siempre fue el propósito de los avivamientos que ha habido a través de la historia de la iglesia. Solamente tenía un propósito. Después de enderezarlos viene el avivamiento. El avivamiento es para extender el santo evangelio. Cuando Dios te aviva, cuando Dios te devuelve la paz, cuando Dios te devuelve su amor, cuando Dios te hace levantarte de nuevo para sentir su presencia y comienzas a vivir una nueva vida. El propósito de Dios es extender el santo evangelio, es que seas un instrumento en las manos de Dios para decirle a tus parientes, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, a tus hermanitos, etcétera, etcétera, a tus vecinos. Es para decir, es para dar testimonio de lo que Dios hizo contigo, para extender el santo evangelio, porque hay mucha gente que está también en la condición como estuvimos nosotros en tiempo atrás. ¿Cuánta gente se está muriendo sin conocer a Dios? Porque no solamente decir creo en Dios, pero no hago su voluntad. Entonces no creo en Dios, hago mi voluntad y andamos así como ovejas sin pastor, haciendo nuestra voluntad. Porque no conocemos la Sagrada Escritura. O sea, ¿cómo me puedo llamar cristiano si no conozco la Sagrada Escritura? Un cristiano conoce la Sagrada Escritura. Por eso es cristiano, de Cristo Jesús, es de Cristo Jesús. O sea, ¿cómo puedo decir que creo en Dios, pero no creo en su palabra? Porque no sé de su palabra. O sea, no. Dios no se separa de su palabra. Dios y su palabra son uno. Si creo en Dios, creo en su palabra.
Y para creerlo tengo que estudiar, tengo que comprar una Biblia, tengo que saber qué dice el Señor, cuáles son sus profecías para los tiempos. Y ahorita estamos en estos últimos tiempos. Son últimos los tiempos. Y dice claramente en el versículo del 3 al 5. Oiga qué dice aquí, de 3 al 5. Llegamos al versículo del 3 al 5 y dice: Dios vendrá de Temán, y el Santo, el Dios omnipotente, desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Hasta el número 5. Escuche esto, mi hermano. Los dos, Temán y Parán, son dos pueblos cercanos a la península del Sinaí. Bueno, esa es una historia que no viene al caso hablar. Solo les menciono la ubicación. Pero dice que en el avivamiento Dios hace cubrir los cielos y la tierra se llena de su alabanza. ¿Qué es lo que pasa con un pueblo cuando es librado? ¿Por qué dice esto? Miren, amados, mis amados hermanos, escuche usted. Cuando nuestro bendito Señor liberó al pueblo de Israel, que estaban en Egipto, esclavos, con trabajos forzosos, ellos comenzaron a gemir diciendo: cuando tenemos la Biblia, la palabra profética dice que vendrá un libertador y nos va a liberar de la esclavitud en que estamos en Egipto. Era tremendo. La historia es muy linda y muy grande, es muy gloriosa y se aplica para los tiempos presentes. Entonces Dios levanta a un hombre que se llama Moisés. Y Moisés fue dotado por el Santísimo, por el Eterno, para que sea un caudillo, para que ese hombre que iba a dirigir, que iba a ser instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel de su esclavitud. Moisés es un tipo de Cristo porque es libertador, y Cristo Jesús es libertador. Él dio su vida en la cruz para que nosotros, reconociendo su sacrificio en la cruz y el derramamiento de su bendita sangre, nosotros reconozcamos eso y entreguemos nuestra vida al Señor, y Él nos libere de depresiones, de opresiones, de enfermedades y cuantas cosas horrorosas que el mundo está viviendo. ¿Todo por qué? Porque no quieren nada con Dios. Es solamente creer en la mente. Yo creo en Dios, pero aquí en mi mente, pero en el corazón no hay nada. Jesucristo, cuando Él predicó, Él dijo claramente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esas fueron las palabras que Cristo dijo, y esas palabras que Jesús dijo están escritos en el Antiguo Testamento. Lo trajo al presente en su tiempo, y ahora lo hace presente en este tiempo por el Espíritu Santo. Este pueblo, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, dicen cosas buenas, pero hacen cosas malas. Eso no es agradable a Dios. Si una persona se muriera en ese estado, no se va con Dios a la eternidad. No se va. La Biblia es enfática y clara. Por eso hay oportunidad mientras la gente vive. Mientras tú vives, tienes la oportunidad de arrepentirte, de entregar tu corazón al Señor, de dejar que su luz te ilumine y te traslade de las tinieblas a su luz admirable, como lo hizo un día con nosotros. Por eso Dios está hablando y dice claramente esto. Y cuando Dios usa a Moisés y los saca de la esclavitud bajo la mano poderosa del Señor, y los comienza a dirigir, y pasan cosas, hermanos, allá, dice la Biblia, hasta que llegan al mar y cruzan, porque el Señor abrió el mar y pasaron. Es una cosa gloriosa, de tal manera
que el Señor los hace entrar a la tierra prometida. Una generación nueva de los hijos de ellos entraron a la tierra prometida. Nosotros sabemos por la Biblia que nosotros estamos de paso en esta tierra. Nuestro hogar está en los cielos, nuestro hogar eterno está en los cielos. Cristo lo fue a preparar y Él prometió regresar. Entonces dice claramente, entonces esto fue hermoso, porque fíjense que cuando el pueblo caminaba, llega al monte de Sinaí, donde aparece el Señor, y se vio la gloria, se vio la nube, se vio la presencia de Dios, y les dio decretos, les dio mandamientos. Oh Dios, qué hermoso, qué hermoso. Dice, la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de las manos del Señor. Les dijo el Señor, ahí pónganse de lejos, no se vayan a acercar, no crucen el límite, porque a mi poder que irradia tanto, o sea, se acercan, entonces pueden caer muertos. Y a lo lejos, y solamente Moisés le dijo, Dios le dijo solo a Moisés, ve que no se acerque más del límite, tú sí puedes subir, porque tú estás santificado y a ti te he escogido para esta misión. Es algo tremendo esto que dice acá. Y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Esto de 1 al 5. Sí es cierto, aquí dice claramente cuánta mortandad ha habido en la tierra. Pero acordémonos, Él es luz, Él es vida. Acerquémonos confiados a Él. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Vamos en este momento. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Dios. Vamos a pasar del 6 al 16. Escuchen bien esto, mis hermanos. Del 6 al 16. Y vamos a ver en este momento lo que vio Habacuc, los efectos devastadores que sufrieron por no creer y acercarse al Señor. Vean que lo que está escrito se ha repetido en este tiempo. Vamos a verlo en la Sagrada Escritura. Vamos a verlo. Dice el versículo 6 que el Señor se levantó y midió la tierra. Esto nos da a entender no que el Señor no conozca cuántos kilómetros tiene la tierra. No, nos está diciendo que Él tiene el control y conoce exactamente. Él mide los tiempos, mide la tierra, mide el comportamiento de la gente. Él todo lo tiene a la vista. Nadie puede decir lo contrario. Y dice, levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. ¿Cuánta gente está temblando a causa de esto? Hay temblor, y hay temblor de la gente tiembla, la gente teme. Pero no tenemos por qué. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra fuerza está en el Señor, nuestra vida está en el Señor. Dice, miró e hizo temblar a la gente, los montes antiguos fueron desmenuzados. Hay temblores, hermano. Acabo otra vez de la semana pasada volver a temblar en Turquía. Creo que ya en Turquía ha habido 4 terremotos durante el año. Y los collados antiguos se humillaron. O sea, ¿qué quiere decir? Los collados antiguos se derrumbaron. La altivez del corazón se tiene que derrumbar, se tiene que bajar. Tenemos que reconocer que el único que es alto y altísimo es Dios. Y dice la palabra, los collados se humillaron, sus caminos son eternos de nuestro Señor. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Cuántos comercios? ¿Cuántas tiendas? ¿Cuántos comercios? ¿Cuántas han cerrado? Ha afectado la economía mundial. Dice el versículo 8, dice, te airaste, oh Jehová, te airaste, oh Yahweh, te airaste, Señor, contra los ríos,
¿Contra los ríos te airaste? Sí, así fue. Porque hubo torrenciales aguaceros y muchas inundaciones hubieron, los ríos se desbordaron. Se airó el Señor aún contra los ríos fueron instrumento de disciplina de Dios. Es clarísima la palabra, por eso es real, la palabra es en este tiempo. Cuántas inundaciones, aquí hubo una inundación en un fraccionamiento, nunca se había inundado y hubo. Todos nosotros alarmados porque eso nunca ha sucedido en Yucatán. Pero Dios se airó, dice, contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar? Sí, es cierto, hermanos, fue su ira contra el mar. Usted sabe que el mar en algunas partes del mundo se salió de su cauce y fue comiendo la tierra, derrumbándose los árboles, derrumbándose los montes. Es algo tremendo. Dios está mostrando su indignación, su ira, para que todos nosotros nos reconciliemos con Dios. Y dice también, ¿fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Ay, hermanos queridos, ¿quién se puede oponer? ¿Quién se opuso a Dios ante esto? ¿Quién pudo ir a frenar que los ríos no se desborden? ¿Quién fue a frenar y decirle al mar, no? ¿Quién fue a decirle a los ciclones, no puedes venir? Es algo tremendo. Y dice el versículo 9, se descubrió enteramente tu arco de guerra, porque Él es Dios guerrero. Los juramentos de las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos, o sea, hiciste que se sumiera la tierra. Escucha, iglesia del Señor, escuchen pueblos, escuchen esto. Tú que estás viendo este video, ¿cuántos socavones ha habido en diversas partes del mundo? Y tenemos uno de la semana pasada que se abrió, no un socavón de 3 o 4 o 5 metros o de 10 metros, ese socavón tuvo como kilómetros. No sé, creo que kilómetros, dice, y se tragaron casas. Ese socavón fue inmensamente grande. Se cayeron casas, ¡ay, qué cosas tremendas! Allá está, por eso dice el Señor, hendiste la tierra, o sea, hundiste la tierra, hiciste que se suma la tierra. Y dice, seguro dice tú, ¿no? El versículo 10, tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, ahí habla de la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, sí, porque los abismos están hondos. Y dice, los abismos dieron su voz, o sea, hubo eco de las angustias. A lo alto alzó sus manos. Sí, el sol y la luna se pararon en su lugar, y a la luz de sus saetas anduvieron, y al resplandor de su fulgente lanza. Sí, es cierto, mis hermanos. Hay una historia en las Sagradas Escrituras, cuando había una guerra entre el pueblo de Dios y un pueblo que no es de Dios, tuvieron guerra. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés levantaba sus manos, ganaba el pueblo de Dios contra los guerreros, sus enemigos. Cuando Moisés bajaba la mano, comenzaban a perder el pueblo de Dios. Y tuvieron que mantener la mano de Moisés por Hur y Aarón, para que el pueblo pudiera ganar. Y en un momento, en una de esas guerras, ordenan que se detenga el sol y la luna, y la Biblia claramente dice que se detuvo el sol y se detuvo la luna. Ahí habla de un lugar que se llama Alón. Es algo tremendo, solo Dios puede hacer eso, hermanos. Solo Él es el único que hizo la naturaleza, que hizo las leyes naturales, solo Él las puede parar. Nadie lo puede hacer. Y aquí dice que lo hizo.
Y dice, con ira hollaste la tierra y con tu furor trillaste a las naciones. Trillaste a las naciones. Saliste, el versículo 3:13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Sí, es cierto, eso es lo que viene, eso es lo que estamos orando. Socórrenos. Levántate, Señor, haznos justicia. Padre, no permitas que nosotros decaigamos, que declinemos nuestra fe, oh Señor. Levántate para socorrer a tu pueblo y a tus ungidos. Oh, aleluya. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste en sus propios dardos cabezas de sus guerreros. Sí, porque Dios se levanta a favor. Hay mucha guerra espiritual. Hay mucha guerra que se está librando por el pueblo de Dios, el pueblo santificado. Porque hay mucha oposición, hay oposiciones al pueblo de Dios. Están ahí pues, hay mucha gente dedicados a la brujería, a la hechicería y todo eso. Y hay todo tipo de gente metido a la hechicería, a la brujería, al satanismo. Eso es horroroso. Hay mucha gente, hasta intelectuales, están metidos allí. Por eso el mundo está como está, porque prefieren la muerte, la oscuridad, que la vida y la luz que procede de nuestro Dios Padre bendito y eterno. Dice que como tempestad cometieron para dispersar, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Sí lo hay, mi hermano, sí lo hay. Dice claramente el versículo 16, el versículo 15, caminaste en la mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Y dice que pudrición entró en los huesos de él. O sea, fue muy conmovido este profeta. Muy conmovido. Cuántas cosas sintió aún dentro de él. Y dice que dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Inminente, hermanos, era inminente. O sea, tenía que entrar los guerreros permitidos por Dios para poner en cintura o en orden al pueblo de Judá. Ese mismo Dios permitió eso. Y aquellos volvieron a los caminos del Señor y nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo y ahí caminaban. Eso quiere hacer Dios en este tiempo. Por eso estamos orando. Por eso dice, en medio de los tiempos, avívanos en medio de los tiempos. Devuélvenos la vida espiritual, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Vamos a ver, nos queda el versículo 17 al 19. El capítulo 3, versículo 17 a 19. Observemos cómo termina la obra de Dios en la vida del profeta Habacuc y cómo termina Dios su obra en la iglesia en este tiempo. Estamos hablando de este tiempo. Todavía hay cosas por venir. Sí lo hay. Hay cosas por venir. Y dice, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, en Yahweh, en el Eterno, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, Yahweh, el eterno Dios, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas
y en mis alturas me hace andar. Esta es la sagrada iglesia del Señor, la escogida. Amén, la obediente. Este es el trato y la revelación que Dios le dio a Habacuc. Le dijo, ok, hijo, todo lo que tú hiciste, todo lo que clamaste, ahora lo que voy a hacer contigo es ponerte como las siervas o los siervos, o sea, los venados, que no les es difícil subirse en la montaña, para ellos es fácil. Y mientras que una persona que no está acostumbrado a subir allá, es algo tremendo, pero le dice, así te voy a tener, te voy a poner en las alturas. Eso es lo que quiere hacer Dios con su iglesia, mostrar al mundo, a su iglesia, que estamos en todos los continentes. Aunque no se ha llenado la tierra del Santo Evangelio, pero Dios promete que así será. Será inundada la tierra con el Santo Evangelio. Su profecía lo dice claramente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice en palabras que vamos a parafrasear. Dice claramente, Señor, aunque me falte esto, aunque en un momento no haya alimento por alguna circunstancia, tú nos proveerás. Aunque en un momento, aquí dice claramente, las vides, o sea, los frutos de la uva, porque los frutos de la uva, o sea, representa, cuando habla la uva, cuando habla aquí los viñedos, representan unas riquezas de Israel. Dice, aunque esas riquezas faltaren, mientras yo tenga vida, salud y tenga alimento en la mesa, estoy conforme, Señor. Aquí estoy contigo. Entonces está mostrando la fe y la confianza que la iglesia debemos de tener a Dios. Él es nuestra fe, Él es nuestra confianza, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Rafa, nuestro sanador. Él es, dice claramente, aún así, dice, yo me alegraré en ti, me gozaré en ti, porque tú eres mi salvación, tú eres mi salvador. Esa es nuestra actitud, eso es lo que, porque esperamos un glorioso avivamiento mundial también, donde será avivada la iglesia a nivel mundial y la tierra será llena de la alabanza del Señor, el Santo Evangelio correrá, nos fructificará y nos multiplicará nuestro bendito Señor. Quiero por favor que vayamos a ver unos textos que nos van a llevar para poder cumplir la profecía para la iglesia contemporánea en este tiempo. Deuteronomio capítulo 30, de 1 al 6. Vamos, porque estas palabras son preciosas. Deuteronomio capítulo 30, de 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Oigan estos puntos tan hermosos, hermanos. Es la actitud. Vamos a enderezar las cosas torcidas. Dice el capítulo 30, dice un título: condiciones para la restauración y la bendición. O sea, no es como nosotros queramos, sino como los mandamientos del Señor dice. Creemos que también cometemos errores, pero nosotros somos perfectibles, estamos yendo camino a la perfección a través de la palabra. Y dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre de ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. Aquí está algo importante, el arrepentimiento. Me debo de arrepentir de las cosas malas que estoy haciendo, enderezar mi camino. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera yo arrojado, dice el Señor. Porque eso hizo el Señor, en la diáspora. O sea, los expatrió en diversas naciones, se fueron. Dice, si te arrepientes. Y el versículo 2 dice, y te conviertes a mí y obedeces mi voz, que está escrita aquí, su voz de Dios, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón
con toda tu alma, entonces yo, dice el Señor, haré volver a tus cautivos todas aquellas cosas que perdiste, toda aquella mala fama. Yo voy a hacer, te voy a restituir otra vez. Y tendré misericordia de ti y volveré a recogerte, volveré a tomarte, volveré nuevamente, te volveré en mis brazos. Eso haré si tú te arrepientes y te conviertes a mí de entre los pueblos de la tierra donde te esparcí. Oh, sí, tremendo, tremendo. Y dice, aun cuando tus desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, allí te recogeré, de allí te iré a buscar, dice nuestro bendito Señor, y te hará volver nuestro Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te haré bien, y te multiplicaré más que a tus padres. Y dice el versículo 6, y circuncidará el Eterno Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, para que amen al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hace un momento estamos pidiendo avivamiento. Escucha muy bien, a fin de que nuevamente recibamos ese avivamiento. Tenemos que ver las áreas incorrectas de nuestra vida, corregirlas ante Dios. Y habla Dios al pueblo mismo de Dios y habla también a la humanidad. Porque viene el avivamiento, pero el avivamiento no entra si no hay arrepentimiento y conversión de nuestro corazón. Bendito el nombre de nuestro Señor. Jueces capítulo 2, 18. El libro de los Jueces. Jueces, capítulo 2, versículo 18, dice la palabra del Señor. Jueces, capítulo 2, versículo 18. Cuando el Eterno les levante jueces, o sea, gente que les dirija, ya sea pastores, ya sea apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes, cuando el Eterno les levante jueces, el Eterno estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Eterno era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Cuando esto pasaba, ellos lloraban, ellos gemían, y Dios usaba a esos jueces para volver a levantar al pueblo. Oh, sí, sí, bendito sea el nombre del Señor. Eso es. El Salmo 73 nos lleva claramente algo tremendo, que muchas veces nos hemos desviado nuestra visión de estas cosas divinas. El Salmo 73, versículo 25, hay una pregunta y también hay una respuesta. 73, 25 dice así: ¿a quién tengo yo aquí en la tierra? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, oh Señor? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti, eterno Padre? A ti te tengo en los cielos, bendito Señor. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Ay, qué hermoso! ¿Saben por qué? ¿Por qué la expresión? ¿Por qué esta expresión? Porque el que tiene a Dios en su corazón lo tiene todo, tiene lo máximo, tiene la salvación de su alma. Lo lava Dios de sus pecados con la sangre de su Hijo Jesucristo. O sea que todo lo que tengamos pasa a ser secundario, pasa a ser como punto número 2, y entonces queda como número 1 Dios. Porque todo lo que tenemos, porque Dios nos ha bendecido. Pero nuestra mirada no está en las cosas materiales. ¿Qué más quiero en la vida si te tengo a ti eternamente y para siempre? Vamos
a corroborarlo en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, por favor, mis hermanos. Colosenses, capítulo 3, de 1 al 4. Capítulo 3, de 1 al 4. Colosenses, capítulo 3, de 1 al 4. Y dice claramente así: si pues, óigalo bien, oigámoslo bien, si pues habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Padre. Ahora escuche este versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados en gloria. ¿Saben qué es esto, mis hermanos queridos? ¿De qué manifestación está hablando? Del arrebatamiento de la iglesia. Porque va a haber una manifestación de Cristo, pero es por el Espíritu Santo que va a alzar a la iglesia. Cristo se va a manifestar por medio de su Espíritu Santo para arrebatar a la iglesia, para levantar a la iglesia. Y estará Él en el aire esperando a la iglesia levantada por el Espíritu Santo. Entonces hay una manifestación de Cristo allá. Y dice que seremos, mira qué bonito, también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es hermoso. Jesús dijo que fue a preparar lugar para los que van a ser arrebatados. Ya más adelante hablaremos de muchas cosas más. Hay un audio que el Espíritu Santo me dio y está ya corriendo por todo el mundo. Se los voy a enviar a los grupos, o creo que ya se los envié. ¿Estamos claros? Ya estamos quizá a 10 minutos por terminar. Escuchemos esto. Los ayes que vimos en el capítulo 2 del libro de Habacuc, que fueron 5 ayes, son ayes transitorios como las que hay ahora. Hay ayes, pero es transitorio. Pero los ayes que habla Apocalipsis no son transitorios, mis hermanos. Pero llegaremos a ello. Llegaremos para ver los ayes que habla Apocalipsis, donde habla de la gran tribulación, donde los hijos de Dios no estarán, no estaremos. Porque se quedarán en la tierra aquellos que no quisieron nada con Dios y sufrirán la gran tribulación cual nunca ha habido. Lo que estamos viendo de inundaciones y terremotos no es nada comparable con los ayes que escribe Apocalipsis, que escribió Dios en el Apocalipsis. Solo son fragmentos que les estoy diciendo, porque entraremos también a ello, por la gracia de nuestro bendito Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice con toda claridad, vamos a cómo aplicamos esto en nuestra vida. Hay que aplicarlo ya. No hay tiempo que perder, iglesia del Señor. No hay tiempo que perder, iglesia de nuestro Dios. Bendito Dios. El Espíritu profético, el Espíritu Santo. ¿Qué debemos pedirle a nuestro Señor? Que nos avive. Avívanos, Señor. Avívanos con una renovada manifestación de tu presencia, oh Dios. Manifiesta tu poder. Renuévanos con tu poder. Renuévanos con tu Espíritu Santo. Danos esa unción nuevamente, Señor, para poder tener avivamiento y predicar tu divino mensaje. Es lo que queremos, Señor, es lo que queremos. Si queremos sobrevivir, tenemos que arrepentirnos de corazón. Y tenemos que decirle, perdónanos, Señor, perdóname, me arrepiento. Porque nosotros muchas veces decimos, perdóname, Señor, pero no me arrepiento.
No, 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 no. El perdón de Dios viene después de nuestro arrepentimiento. Dios nos ha dado la oportunidad de volver a la vida. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. Terminamos con dos textos, mis amados hermanos. Hebreos 4:16, por favor. Tiene que quedar sellado esta gloriosa enseñanza para la iglesia del Señor y tenemos que ponerlo por obra. ¿Y cómo? Aquí tenemos el capítulo, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Espíritu Santo nos dice: acerquémonos, hablémonos de corazón a corazón con nuestro Señor. Abrimos nuestro corazón y te decimos, por eso les digo, busquemos a Dios a solas. Trata tú de estar a solas, como yo lo hago con mi esposa. Nos reunimos a orar juntos, pero también oramos separadamente. ¿Por qué? Porque yo quiero hablar a Dios de una manera personal y decirle mis necesidades, mis pensamientos, mis errores. Perdóname, me arrepiento. Eso a solas con Dios. Por eso dice en este versículo que nos acerquemos con confianza. Él no nos va a matar, Él nos quiere perdonar, pero Él quiere ver nuestro arrepentimiento. Y del capítulo 6, 17 al 20, capítulo 6 de Hebreos, del 17 al 20, y miren la promesa del Señor para los herederos. Y dice la palabra en el versículo, capítulo 6, 17 de Hebreos, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para afianzarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¡Ah, qué hermoso! La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Usted ya sabe qué es eso. Donde Jesús entró en lugar de nosotros, o sea, por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, eso ya es otro punto, pero hasta el versículo 19 dice claramente: bendito seas, Padre, a ti sea toda la gloria. Mis hermanos, quiero orar. Quiero orar dándole muchas gracias a nuestro Padre por este tercer video, donde nos muestra a la iglesia contemporánea en este tiempo en 3 etapas. Bendito sea Dios Todopoderoso. Amado Padre, bendito Dios que moras en tu gloria santa y divina, te alabo y te bendigo. Glorifico tu santo nombre, Señor. En este momento, Padre bueno, te agradezco mucho porque hayas usado mi vida para este mensaje. Estoy plenamente seguro y convencido que tu Espíritu Santo nos ha hablado, nos ha llamado, nos ha hecho entender las cosas proféticas de este tiempo y que tenemos que hacer como iglesia tuya, que compraste con tu preciosa sangre, Señor. Gracias por este mensaje, que haya penetrado, Dios mío, en el corazón, en la mente y en el corazón de los oyentes. Que podamos rectificar nuestra vida en las áreas que no se han rectificado, Señor, porque todavía nos estás manteniendo con vida, Señor, con el propósito que nos arrepintamos, que rectifiquemos, Padre Santo, que rectifiquemos nuestra vida para tu gloria y tu alabanza, que podamos pedirte perdón con todo nuestro corazón y tú nos perdones, Señor, y venga sobre nosotros ese avivamiento, esa vida sobrenatural, bendito Dios, y no permitas que muramos físicamente y espiritualmente, oh Señor. Muchas gracias en el santo nombre de Cristo Jesús, tu santo Hijo Yeshua, nuestro Salvador y Señor. Amén. Quiero orar también
por aquellas personas que oyeron el mensaje y que quieren entregar su vida al Señor. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Tú que escuchaste este mensaje, quiero orar, hacer una oración, repítelo en tu corazón, por donde quiera que estés, en cualquier parte de este mundo, por donde quiera que estés, que estás escuchando este mensaje, quiero orar por ti. Señor Dios Todopoderoso, voy a hacer una oración y te ruego que los oyentes, que aquellos, Señor, que quieren rendir su corazón a ti, lo hagan a través de esta oración. Oh Señor, repítelo conmigo. Amado Dios, Dios perdonador, Dios de misericordia, solo lo tienes que repetir. Dios de amor y de bondades, vengo a ti. Ayúdame a cambiar de vida. Me siento fastidiado y dolido por el tipo de vida que he llevado, alejado de ti, de tus promesas. Pecado tras pecado en mi vida. Hoy me arrepiento con todo mi corazón y vengo a ti, Señor. Ven a mí, precioso Cristo, sálvame. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario, el derramamiento de tu sangre para salvarme. Hoy en este momento, Señor, te recibo en mi corazón. Te acepto y te recibo en mi corazón, en mi vida, como mi único y suficiente Salvador. Y me entrego a ti, oh Señor, para que hagas conmigo tu perfecta voluntad. Que me hagas nacer de nuevo a una vida incorruptible, a una vida de santidad, de obediencia a ti, Señor. Y creo en este momento que tú resucitaste de entre los muertos, Señor, y estás sentado a la diestra del Padre, y que tú regresarás otra vez. Señor, recibo por fe en ti la vida eterna que me prometes. Bendito Dios, y mi nombre en este momento está siendo inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gracias, Señor, soy salvo en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Invito a mi amada esposa, la apóstol Candy, mi compañera de milicia, mi preciosa, para que venga a hacer la oración final. Aleluya, sí, Señor, bendito seas por siempre y para siempre. Gracias, papá. Gracias, papá. Ven, chulita. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos los que están conectados. Y quiero decirles que si en un momento no apareció el nombre, ¿verdad? Pero Dios lo está viendo, que estás conectado, conectada. Amén, amén. Y recibes grande bendición del Señor, porque esa es su voluntad. El anhelo del Señor es bendecir a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, quizás digas, bueno, no me dijeron mi nombre, y entré por primera vez y no dijeron mi nombre, pero Dios Todopoderoso te da la bienvenida. Qué mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Todos son muy bienvenidos, todos, que el Todopoderoso les bendiga en gran manera sus vidas, sus familias, sus finanzas, su salud, que el Todopoderoso les colme de bendiciones. Esa es su voluntad. Bueno, no hacemos esta excepción que voy a hacer ahorita, pero ¿saben por qué? Porque hay personas que entran por primera vez o que casi nunca han entrado, y nos da mucho gozo de veras que entren y que se llenen de la santa palabra de Dios, que es todopoderosa. Son mensajes que nuestro Dios Todopoderoso de su santo corazón sabe. Amén, son mensajes que el Señor quiere darle a su amada iglesia. Es ese alimento maravilloso espiritual que dijo el Señor que comamos de ese pan. Ese pan no es ese pan que, como dije, que perece, sino es esa palabra que alimenta nuestro espíritu. Amén. Queremos saludar a estas personas que se conectaron. Padre, bendice en gran manera estas familias, Padre Santo. Tú las conoces, amado Rey. A Rubén Solís,
Rubén Solís, que el Todopoderoso te siga bendiciendo y te guarde. Y que el Santo de Israel quite todo obstáculo para que te sigas conectando, igual todas las familias que voy a nombrar, que el Todopoderoso quite todo obstáculo, todo aquello que quiera impedir que ustedes conozcan más de la santa palabra de Dios. En el nombre de Jesús se ha quitado todo obstáculo. Y saludamos mucho a Rubén Solís y pues a tu familia, si eres casado, no sé, pero Dios te conoce, ¿verdad? También saludamos a Juan, al joven Pedrito Díaz. Pedrito Díaz, que Dios te bendiga también, juntamente con toda tu familia. También saludamos a Jesús Pereira. Que Dios Todopoderoso te bendiga juntamente, si eres casado, con toda tu familia, y si no, pues también bendiga a tu familia, ¿verdad? Los saludamos y que también se sigan conectando. También saludamos a la licenciada Patti Reina, que hoy se conectó, que Dios la bendiga también juntamente con toda su familia. También saludamos a Sharon Miranda Canché. Sharon, que Dios te bendiga y te guarde, y si eres casada, con toda tu familia, te bendiga en gran manera, bendiga tu hogar, tu vida. También saludamos a la licenciada Norma y José Luis y a sus hijos Alan, Sharon, que Dios les bendiga en gran manera, el Todopoderoso bendiga esta familia y que la palabra de Dios quede muy grabada en sus corazones y Dios Todopoderoso les ayude para seguir escuchando más esta santa palabra de Dios. También saludamos a la familia de Feliciano, Gaby y sus hijos, Andrea, José, Abraham, Paul, que Dios bendiga, y a los dos sobrinitos que viven con ella, que Dios les bendiga. También saludamos a Reinita Pech, que Dios te bendiga con toda tu familia, hija. Dios te bendiga. También saludamos a Lourdes Guadalupe Chávez González, que Dios te bendiga con toda tu familia. Y que el Todopoderoso les ayude, les bendiga para que sigan conectándose cada domingo, cada miércoles, el día de oración. Y quiero decirles, los miércoles hay oración a las 7:30 de la noche. Y estamos viendo cómo Dios está haciendo milagros. Así es que conéctate el miércoles también a las 7:30. Pide, no te dé pena, pide las peticiones que tengas. Y yo sé que Dios está haciendo milagros. El miércoles pasado se dieron dos grandes testimonios por unas hermanas que fueron sanadas y gozosas dieron su testimonio. También vamos a hacer ahorita una oración por el papá de la licenciada Patti Damas. Su papá se llama José Cruz de la Cruz. Le duele mucho sus huesos y que Dios le traiga sanidad, mucha paz y gozo, ¿verdad? Que solo Dios puede traer esa paz y ese gozo. Vamos a orar por él, que Dios bendiga a todas las familias. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a suplicarte por el papá de la licenciada Patti Damas. Tú conoces, Señor, Dios de la gloria. Ven, Señor, en tu misericordia, visita, Señor, este varón, Padre amado. Tú sabes que él está sufriendo de dolor de huesos, Padre bendito, pero, Señor, tú eres el médico divino que llevaste toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Y por tu llaga todos somos curados, dice tu palabra, Señor. Señor, derrama, Señor, esa sanidad en la vida del Señor José Cruz. Dios bendito y santo, haz un milagro. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de milagros. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu palabra divina, Señor, tu poder sanador se manifieste en la vida del Señor José Cruz. Y tu nombre santo sea glorificado. Padre, por tu poder sea sanado. Esos huesos sean sanados por el poder que hay en Cristo Jesús. Y la paz divina de Jesucristo reine en su corazón. Él tenga mucha paz, Él tenga gozo, porque es tu palabra, Señor, que dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. En gran manera derrama paz en la vida de esta familia, de este varón, Señor, y tenga, Señor, oh Dios, una sanidad total. Gracias te damos, Padre, porque también, Señor, recordamos que esta semana sanaste a una señora joven,
que era, Señor, no podía dormir y tenía muchos problemas y dice que casi se drogaba con tanto medicamento que le daba para conciliar el sueño. Pero Dios Todopoderoso la sanó y bendecimos al Todopoderoso porque Él es el milagroso. Padre, te damos muchas gracias por todas estas maravillas que nos estás mostrando, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Sí. Amados que están escuchando, antes de que el apóstol haga la oración final, quisiera pedirles este favor, al que así lo pueda hacer, bajar estos videos. Yo no tengo los elementos o cómo bajarlo, es más, no lo sé bajar, no sé hacerlo, y no tenemos personal dispuesto para este ministerio. Pero si alguno de los oyentes, si alguno de los que están presentes en este momento a través de este video pueden bajarlo, y después de bajarlo enviármelo a nuestro teléfono, como se los agradecería mucho que puedan bajarlo, la video. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo componer también pues esta camarita del celular, porque allá dice abajo que después de 30 días le dan de baja. Y luego dice allá, si no quieres bajar, si quieres que nunca se baje, pues haz esto. Pero pues este celular no funciona en esa parte, o no lo sé hacer, tampoco lo sé bajar. Entonces, si a los 30 días ya tan preciosas palabras de nuestro Señor, quisiera que si alguien lo puede hacer, pues que lo haga. Es un favor, les pido un favor. Si lo pueden bajar, estos videos. Muchas gracias. Vamos entonces a hacer la oración final. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, reconocemos tu grandeza, tu soberanía. Eres el milagroso, eres el todopoderoso, Señor, el Santo de Israel. Señor, en ti estamos seguros. Tú eres el todopoderoso, la fuente de toda bendición. Tú eres la fuente de todo gozo, de toda paz. Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús, que tu paz y tu amor fluya en gran manera, se manifieste en todos los hogares, Padre, aún los que se conectarán después, Padre amado, que en gran manera tu gozo, tu paz, tu amor y tu misericordia y la unidad en la familia se manifieste en gran manera. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre Santo, y la paz de Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo en gran manera se establezca en todos los corazones, en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios les siga bendiciendo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, tengan una excelente tarde, disfruten sus alimentos, primeramente Dios. El próximo miércoles a las 7:30, nosotros entramos 2 minutos antes. Que Dios les bendiga, muy buenas tardes.